El ser humano, por definición, es un ser con capacidad de amar y además con deseo de amar. A veces no amamos bien, a veces somos posesivos, pero tenemos esta capacidad y podemos aprender a amar. Yo creo que las personas mueren en paz cuando tienen la experiencia de que su vida no ha sido estéril ni vacía, sino que ha aportado. ¿Crees que el amor da sentido a nuestra vida? Sí, es el fundamento. Cuando yo digo que el sentido de la vida está en la donación, ¿por qué donas? ¿Por qué te donas? ¿Por qué hay autodonación? No nos ponemos en la piel de los demás. Por ejemplo, a nivel medioambiental nos falta esta conciencia, que la realidad nos trasciende, hay elementos de misterio que no podemos comprender, entonces adopta una figura de humildad. He sido escrito a raíz de la trágica muerte de mi hijo, 26 años de edad, en un accidente de montaña, hace pues poco más de un año y medio. Bueno, yo escribí sobre la pandemia y algunos pensaron, es la ocasión, esto despertará a la humanidad. No ha sido así. Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es Francesc, que es filósofo. Os va a explotar la cabeza quedaros hasta el final porque muchos os preguntáis cuál es el sentido de la vida, qué quiere decir la muerte y muchas cosas más. Así que bienvenido, Francesc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, todo muy bien. ¿Tú qué tal, Francesc? Bien, encantado de estar aquí. Francesc, quizás hay personas que todavía no te conozcan. ¿Quién es Francesc? Pues básicamente es un profesor que enseña, que escribe y que además le gusta mucho correr y pedalear. Son las dos actividades deportivas que me gustan más. Pero básicamente me dedico pues, a enseñar filosofía a jóvenes. Brutal. Francesc, nos preguntamos muchas veces sobre el sentido de la vida y pasan años y nos continuamos siguiendo preguntando esto. ¿A qué se debe? Se debe a que no hay una respuesta concluyente. No es como una pregunta científica, ¿no? Que no se pregunta ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Pues tienes una respuesta. Aquí lo que hay son múltiples respuestas según la persona, según el momento vital, ¿no? Pero es verdad que todos, en un momento dado, nos preguntamos para qué vivimos, ¿eh? ¿Cuál es el sentido, la razón, el motivo de nuestra existencia? Y aquí hay respuestas muy distintas según, como digo, épocas, momentos vitales. Pero esta pregunta está ahí latente. Hay quien lo tiene muy claro a los 14 años y hay quien tiene 50 y todavía está indagando y le queda mucho menos tiempo vital ya. Y referente al tema de la existencia de Dios, ¿qué piensas acerca de esto? Y es una cosa que, quieras o no, todos nos hemos cuestionado alguna vez y nos inquieta. También nos inquieta porque esta pregunta es omnipresente, sobre todo, ¿cómo te diría, no? Cuando las cosas te van muy mal, te preguntas si estás solo, si hay alguien más, qué puedo esperar después de mi muerte, ¿no? Yo soy un hombre cristiano, yo tengo fe, pero no puedo demostrar esta fe, ni tengo evidencia científica de esta fe. Por lo tanto, es como una adhesión, es una fe que trato de razonar y argumentar, pero en cualquier caso esta fe siempre se pone en cuestión cuando uno vive situaciones límite, ¿no? Y se pregunta si realmente este Dios está, no está, cómo me relaciono con Él, qué espera de mí. Pero es todo un mundo y en cada persona además evoluciona, ¿eh? Una cosa es cuando tienes 5 años y otra cosa 50, ¿eh? Tu forma de entender y vivir la experiencia de Dios cambia, se modifica, se transforma. Y es algo que yo pienso, Francesc, que es, al no demostrarse, no quiere decir que no sea cierto. Pero sí que es verdad que hay personas, o en gran parte, que ya lo niegan. Se tendría que dar un permiso para poder ellos cuestionar y razonar. No hacemos el ejercicio ese, ¿no? A ver, yo parto de que nuestra razón tiene límites y hay estratos de la realidad, elementos de la realidad que no somos capaces todavía de comprender, de explicar, de razonar, ¿no? Si uno parte de eso, que la realidad nos trasciende, hay elementos de misterio que no podemos comprender, entonces adopta una figura de humildad, ¿no? Y una actitud de humildad que es una gran virtud, ¿no? Que es la conciencia de los propios límites. Y entonces, más que negar, se mantiene el terreno de la duda, ¿no? Esto propiamente es la actitud del agnóstico, ¿eh? El agnóstico es el que no sabe, pero tampoco niega. Yo no sé si existe, pero en cualquier caso no tengo argumentos ni a favor ni en contra. Mientras que el ateísmo se caracteriza por negar y la fe se caracteriza por creer en su existencia sin poder demostrarlo. Yo me ubico en esta postura, pero tengo muchos amigos que se ubican en otras, ¿no? Y en efecto, yo parto de la idea de que no podemos demostrarlo,
pero tampoco demostrar su no existencia. Estamos en el ámbito de la fe y en el ámbito de la creencia. Y Francesc, muchas veces pensamos que somos eternos. Mm. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo y pensar que realmente la vida quizás no sea eterna y tomar conciencia y disfrutar del día a día antes de que sucedan cosas? Pues nos falta lo que yo llamo una pedagogía de la finitud, ¿no? De asumir que somos seres finitos, mortales, vulnerables, frágiles, y a veces nos creamos una imagen que es muy distorsionada, ¿no? De invulnerables, eternos, omnipresentes, omnisapientes. No es así. Y además uno lo constata en sus propias carnes, ¿no? A los que nos gusta el deporte, pues constatas la fatiga, constatas la impotencia, constatas que ya no puedes hacer lo que hacías hace 20 años, ¿no? Y constatas además con el tiempo que mueren personas que quieres y personas que has amado mucho. Eso es una experiencia de finitud y eso te hace ser muy humilde, ¿no? Entonces esto tenemos que integrarlo. Nosotros tenemos esta condición, que es la condición mortal y la condición finita, y a veces resulta muy difícil aceptarla y asumirla. Parece que en filosofía no se puede demostrar y en la ciencia es muy teórico. ¿Puede llegar a un punto de unión? Sí, en efecto, ¿no? Claro, la ciencia trata de elaborar hipótesis y luego verificarlas. Y si puede, las formula con leyes de carácter universal que sirven para siempre, ¿no? Y en este sentido, pues realmente hay un progreso enorme, ¿no? Pero toda ciencia también parte de unas categorías, de unos conceptos, y luego la ciencia tiene límites, ¿no? Hay muchas preguntas científicas que todavía no tenemos respuesta, lo que significa que hay que seguir indagando, ¿no? Entonces yo creo que no hay que plantearlo como disciplinas opuestas, ¿no? Sino complementarias. Y la filosofía nos permite ahondar en los grandes interrogantes de la vida. La ciencia nos aporta demostraciones de áreas de la realidad que nos son muy útiles, ¿no? Pero no hay que leerlo como o lo uno o lo otro, ¿no? Yo tengo amigos que son grandes científicos, pero con grandes preguntas filosóficas, ¿no? Y hay filósofos que también nos interesamos mucho por las últimas ideas, descubrimientos y teorías científicas. ¿Crees que buscamos el sentido de la vida cuando realmente tenemos una experiencia cercana a la muerte? Sí, y no necesariamente. Yo creo que lo buscamos especialmente cuando o uno está en una situación límite o se encuentra con personas a su alrededor que están en una situación límite, ¿no? Enfermedad, un fracaso o una muerte súbita, ¿no? Entonces te preguntas, ¿qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaremos? ¿Para qué estamos, ¿no? O dicho de otro modo, ¿qué merece la pena hacer con el tiempo que nos ha sido dado, ¿no? Hay un momento en la vida que te das cuenta que el tiempo es limitado. Cuando eres joven, dices, bueno, tengo mucho tiempo por delante, ¿no? Cuando ya tienes 57 años, que es mi edad, dices, yo probablemente he vivido mucho más de la mitad de mi vida. Por lo tanto, el tiempo que me queda es limitado. Voy a pensar bien qué voy a hacer con él, ¿eh? ¿A qué voy a dedicar mi fuerza vital, mi talento, mis energías, que merezca la pena? Que sea un fin noble, que sea un fin que cuando me vaya diga, ha valido la pena, ¿no? Y eso me parece que es una reflexión básica, ¿no? Porque entonces, si la haces muy tarde, esta reflexión, la vida es irreversible. No puedes volver a la infancia, no puedes volver a la juventud. Por lo tanto, lo ideal sería formularla cuando uno está al principio, ¿no? Y tiene todo el tiempo por delante, ¿no? Pero sí, a veces en las situaciones límite, en la proximidad a la muerte, es cuando nos preguntamos qué sentido tiene vivir, qué sentido tiene morir y lo que me está pasando, ¿no? Una enfermedad, una desgracia, un fracaso, ¿no? ¿Cómo puedo leerlo como una oportunidad? ¿Cómo puedo transformar una contrariedad en una oportunidad? Y muchas veces yo también me he preguntado el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte y por qué es algo que no se enseña en la educación? Por ejemplo, es algo que vamos todos hacia la muerte, pero es algo que nadie nos mentaliza hasta que tienes esa experiencia que quizás te abruma. Es un tabú, sigue siendo un tabú.
sobre todo en nuestra cultura occidental, contemporánea, no en otros lugares del mundo, no en otras épocas de la historia, pero es un tema que ocultamos. Ocultamos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, nos ocultamos a nosotros mismos. Muchas veces vivimos en la ficción de creer que estaremos siempre. Y no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que eso no es así. Visita un cementerio, visita, pues qué sé yo, ¿no? Un hospital de críticos y dices, esto no es así. A ti no te han explicado bien cómo funciona la realidad. La realidad es que naces, creces, algunos se reproducen, no todos, y mueren. Y de hecho, la única certidumbre es que morimos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué? Todo eso no lo sabemos. Esto es incertidumbre. Pero la certidumbre que tenemos, tú y yo, es que nos moriremos. Pero esto va acompañado de una gran nube de incertidumbres, ¿no? Entonces, asumir eso nos entristece. ¿Por qué? Sobre todo sí porque nuestra vida es llena, la disfrutamos, la gozamos. Claro, la muerte significa el cese de todo eso, el acabamiento de todo eso. Y eso es algo que de entrada choca, porque uno querría seguir jugando, querría seguir escribiendo, querría seguir amando, querría seguir comiendo, gozando de la naturaleza, y se da cuenta que la muerte es el cese de todas esas actividades. Por eso tendemos a no pensarla, ¿no? A no enfrentarnos a ella. Yo creo que es un error, porque además creo que quien lo tiene presente vive con mucha más intensidad, ¿no? Aprovecha mucho más cada momento, goza mucho más de cada situación, ¿no? En cambio, quien cae en la tentación de pensar estamos aquí indefinidamente, puede caer en la tentación también de dilapidar su tiempo en todo tipo de estupideces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un error reflexionar sobre la condición mortal, asumir que no estaré, ni estarás tú, porque esto significa que cada momento es un tesoro, cada momento, cada instante es es una ocasión extraordinaria que no podemos dilapidar. Y Francesc, ¿qué pasaría si supiésemos nuestro día final con una fecha determinada o una hora, incluso me atrevería a decirte en una situación determinada? Yo lo he preguntado en el aula eso. Yo hago experimentos filosóficos, lo paso muy bien con mis alumnos. Yo paso gran parte de mi vida en el aula, jóvenes de 18, 20 años, y les hice exactamente esta disyuntiva. Opción 1, la que ya tenemos. Usted nace y no sabe ni cuándo, ni cómo, ni de qué, ni dónde va a morir. Opción 2, usted nace y como los yogures, tiene la fecha de caducidad. Y además, como tú decías, además sabe dónde y de qué, ¿no? La mayoría, casi unanimidad, respondió mejor no saberlo. Aunque algunos dijeron, hombre, pero así podría proyectar, calcular, ¿no? Proyectar bien qué voy a hacer, si voy a empezar una relación o no, si voy a empezar un grado o no, si voy a empezar un libro o no, si no voy a terminarlo. Pero en cualquier caso, fíjate, la incertidumbre nos genera angustia, pero la certidumbre quizá más. Decir, oye, tener el crono puesto, ¿no? A ti te quedan poco menos de 10 días, 5 horas y 30 minutos, ¿no? ¿Cómo viviríamos con esta conciencia? Por lo tanto, por un lado no lo sabemos, esto nos angustia, pero por otro lado saberlo igual nos angustiaría más, ¿no? Yo, por supuesto, prefiero no saberlo. Sé que moriré, pero prefiero no saber todas las circunstancias de este evento, ¿no? O de este acontecimiento. De todos modos, nos han hecho así, ¿no? Estamos hechos así. No tenemos la fecha de caducidad. Yo me inclino que es mejor no saberlo. Algunos, solo un par o dos, observaron que sí uno podía tener más claridad respecto a qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede empezar y, por tanto, organizar mejor el tiempo vital. ¿Porque crees que no estamos preparados a nivel mental y de conciencia para esa situación, saber cuándo sucederá? Porque nosotros tenemos un anhelo de vivir, somos voluntad de vivir. Entonces, la violencia es la muerte, la violencia es acabar, la violencia es dejar de ser, ¿no? Y por tanto, no estamos preparados para poder conocer con anticipación este fin, ¿no? Las máquinas sí, y las máquinas además las programan con una obsolescencia que llamamos programada, ¿no? Y por lo tanto dicen, esta máquina pues en el 2028 termina y tendrá que comprar otra, ¿no? Y así alguien se hace más rico, porque esa máquina igual podría funcionar más, pero el caso es que hay que comprar otra, ¿no? Y consumir otra.
Esta es la mecánica del consumismo. Entonces, con las vidas no pasa así, lo cual significa que es muy aventurero este de vivir. Kierkegaard dice que vivir es una aventura. No sabes cómo ni dónde terminará. Sabes que terminará, pero no cómo, ni dónde, ni cuándo. Y eso le hace una dimensión de aventura, de incertidumbre, de riesgo, de no saber. Y este no saber, pues tiene elementos positivos, no sabes lo que vendrá, y eso puede ser maravilloso, una relación, un libro, una conversación que te cambia la vida. No sabía que esta tarde esta conversación me cambiaría la vida, pero por otro lado también puede venir lo más trágico, lo inesperado, ¿no? Dices, ahora no era el momento, ¿eh? Una lesión, una enfermedad, la muerte de un ser querido, un fracaso afectivo, la ruptura de una relación. Dice, esto es lo que nunca habría imaginado, ¿no? Cuando me casé con esta persona, que al cabo de 1 año y medio este matrimonio simplemente se desgarraría, ¿no? Por lo tanto, la novedad puede ser maravillosa, pero a veces es un trago muy amargo. Y algo que me genera curiosidad y me gustaría que me lo aclarases, ¿crees que el tiempo francés es alterado por el observador? Bueno, esto es lo que es esencial en la teoría de la relatividad, en el principio de Heisenberg y toda la denominada física, digamos, de principios del siglo XX, ¿no? De la relatividad del tiempo, la relatividad de la materia. Eso es algo que, de hecho, nos cuesta integrar, ¿no? ¿Por qué? Porque, de algún modo, fíjate, pensar que este cuerpo que ahora habla, si lo pones a 300.000 kilómetros por segundo, se transforma en energía, dices, pero bueno, deja de tener esta resistencia que ahora tiene. Pues es así, ¿no? Y de hecho el observador cambia. Pero eso ya pasa en antropología también. Cuando un observador, un antropólogo, llega a una tribu y observa, quiere observar sin ser visto, ¿no? ¿Qué pasa en esa tribu para describirlo? Y altera ese ecosistema. Porque los niños se acercan y van a ver si tiene caramelos. Y las personas dicen, aquí hay un observador, hay que ponerse bien. O sea, el observador cambia el objeto observado porque no puede observarlo sin ser visto. Y pasa lo mismo en la física de la relatividad. Esto Heisenberg lo vio bien, Planck lo desarrolló a su manera. Bueno, significa este aspecto de que no hay un observador, primero, ni imparcial, ni que no intervenga en lo observado. El tema del duelo, yo sé que tienes un libro francés, que lo dejaré en la descripción con tu permiso. ¿Por qué nos cuesta afrontar mucho el duelo? Y yo sé que has tenido una experiencia que si nos puedes compartir cómo la viviste, creo que servirá mucho porque para dar luz, y yo algo que tengo pendiente también es de hablar con mi padre y mi madre de ciertas cosas, de no arrepentirme del día de mañana, ¿no? Y quizás por eso nos cueste, ¿no? A ver, el duelo, yo he escrito 3 libros sobre la muerte. Uno lo titulé Enfrentarse a la muerte, Planta cara a la muerte. El otro, Palabras de consolación en la muerte de un ser amado. Y este último es No hay palabras, justamente, ¿no? Y ha sido escrito a raíz de la trágica muerte de mi hijo, 26 años de edad, en un accidente de montaña hace pues poco más de 1 año y medio, ¿no? Entonces la escritura, por un primer lugar, me ha resultado terapéutica y liberadora. De hecho, la narración es liberadora. Cuando una persona puede narrar lo que ha sufrido, lo que fuere, un fracaso, un abuso, un maltrato, la muerte de un ser querido, cuando ya puede narrarlo, eso ya tiene un elemento curativo, un elemento terapéutico. Sobre todo, además, si esa narración va acompañada de una escucha. Fromm ya lo decía, la escucha ya es terapéutica. Sentirse escuchado por alguien, poder verter tu sufrimiento, poder liberar tus emociones, eso ya es terapéutico. Por eso digo que en sociedades donde hay tanta soledad no deseada, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque hay personas que no pueden narrar lo que viven y cuando intentan narrarlo no hay nadie dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que en el duelo es clave evitar el hermetismo, cerrarse, quedar herméticamente cerrado y aislado. Hay que tener la audacia de tratar de poner palabras. A veces no tenemos palabras, ya, pero hay lágrimas, hay abrazos, hay gestos, hay caricias, ¿no? Está la música. Tenemos otros recursos, ¿eh? Hay quien pinta, hay quien dibuja, hay quien escribe, ¿no? Pero por alguna válvula debe poder salir
eso que vives dentro, ¿no? Que puede ser pues, rabia, ira, cólera, indignación, sobre todo la muerte de un ser querido joven, ¿no? O puede ser impotencia, o puede ser tristeza o desesperación, ¿no? Eso ya es un elemento clave en el proceso de duelo. Y luego, naturalmente, hay que entender que todo proceso de duelo requiere de tiempo. Y fíjate, vivimos en una sociedad donde no nos damos tiempo. Todo tiene que ser rápido y acelerado. Y hay procesos que requieren tiempo. Por ejemplo, educar a un niño. Esto no se hace en un minuto. Por ejemplo, cuidar una relación de amistad. Bueno, pues hay que verse, hay que encontrarse, hay que hablar, cuidar la pareja. Proceso de duelo requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende. Hay personas que llegan a la fase de la aceptación pues muy rápidamente. En un año. Hay personas que ayer hablaba con una mujer, 17 años, que murió su marido y no sale de la tristeza, del vacío. Está como metida en una jaula que se llama tristeza y no encuentra el modo de salir. Y me decía, es que estoy ya casi, estoy a punto de dimitir, ¿no? Por lo tanto, requiere tiempo, requiere de ayuda, requiere de narración, requiere de escucha y en ocasiones también requiere de una atención ya especializada, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero indicar es que hay que evitar el hermetismo y la soledad. Esto me parece clave. Y entender que las fases tienen su tiempo. Hasta que uno no llega a la fase de la aceptación, pues pueden pasar meses o años, ¿no? Y tristemente hay personas que se quedan en la fase de la rebeldía, o en la fase de la resignación, o en la fase de la desesperación, o incluso de la negación, ¿no? Bueno, usted niega una evidencia, ¿no? Y se empecina en negar una evidencia. Y tenemos que ayudar a las personas a poder llegar a la aceptación y a empezar de nuevo otro proyecto vital. Porque en estas circunstancias, ¿por qué nos cuesta mucho acompañar a las personas? Has comentado antes que es muy importante la escucha, ¿no? La comunicación. ¿Por qué nos cuesta mucho? Nos cuesta porque no sabemos qué decir. Es decir, las palabras son insuficientes, ¿no? Muchas personas a mí me escribieron, ¿no? Después del trágico acontecimiento y todos me decían lo mismo, es que no sé qué decir, no sé qué palabras poner, no sé cómo neutralizar el dolor, la tristeza que estáis sufriendo como familia, ¿no? Te sientes impotente, ¿no? Yo entiendo que el proceso de consolación, de apoyo, nuestras palabras son insuficientes. Entonces tenemos abrazos, tenemos lágrimas, tenemos gestos, pero ¿qué le vas a decir, no? Hoy, por ejemplo, me informaba un amigo que una niña de 12 años se intenta suicidar, salta del sexto piso, no se muere, pero sí se queda en una situación de paraplegia. Claro, los padres, además de sumamente tristes, se sienten culpables. Y el tema está, ¿y ahora cómo vamos a enfrentar la vida después de un acontecimiento así, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a un padre y a una madre que han experimentado una situación tan trágica como esta, ¿no? Pues claro, te quedas mudo. ¿Qué puedes decir, no? Entonces, nos cuesta por eso, porque no encontramos las palabras. Incluso los poetas, que son artesanos de la palabra, encuentran algunas expresiones, algunas imágenes, algunas parábolas, algunas metáforas, pero y por eso recurrimos a los poetas, ¿no? Porque nos dan un depósito de recursos. Pero claro, no somos poetas la mayoría, ¿no? Y tenemos amigos, y tenemos amigas, y tenemos seres queridos, y no sabemos qué decirles, ¿no? Nos sentimos impotentes. Esta es la realidad. Y Francesc, me gustaría saber cuál es el sentido de la vida para ti. Y porque muchas personas todavía se preguntan esto, ¿a qué hemos venido a hacer aquí? ¿No? Y creo que podrías aclararlo un poco. Sí. Yo le dediqué un libro entero justamente cuando cumplía 40 años, que es una época que hay como una especie de balance vital, ¿no? Se hace un poco de... Uno se para, mira el camino recorrido, evalúa cómo ha ido, incluso se pregunta si ha tenido sentido este recorrido, si ha tenido valor, y además se plantea lo que va a hacer a partir de ahora.
¿eh? Y hay distintas posibilidades. Hay quien hace una enmienda a la totalidad, dice yo no quiero repetir esta vida. Hay quien hace una enmienda parcial, sí eso, no aquello. Y hay quien dice, pues no, la verdad es que el recorrido me parece que tiene sentido, que tiene valor, que es noble y voy a seguir viviendo así, porque me llena, ¿no? Entonces, yo a la pregunta, ¿qué es lo que da sentido a tu vida? Respondo de la siguiente manera, es aquello que me llena, que me colma, ¿no? Y todos sabemos que hay actividades en la vida que nos colman más que otras, ¿no? A mí, por ejemplo, me colma mucho enseñar, ¿no? O me colma mucho escribir, ¿no? O me llena mucho ver que eso que hago mejora la vida de otras personas, ¿no? Entonces yo diría que el sentido de la vida está en la donación, ¿no? Y en la práctica de la donación, ¿no? Y cuando uno da lo que es, lo que ha aprendido a otros, y dándolo ve que esos otros mejoran, que están más libres, que son más felices, que saben más, que tienen más recursos, eso te llena. Digamos que no te sientes estéril, te sientes útil, ¿no? Es lo que me decía una persona mayor, ¿no? Dices que yo aquí soy un depósito de fármacos, ¿no? Me paso el día ingiriendo fármacos, ¿no? Además me duele todo, estoy más solo que la una. ¿Qué hago en este mundo, ¿no? En cambio, te encuentras a otra persona mayor que te dice, hombre, yo soy voluntario y voy a visitar a un joven y además le enseño la lengua propia del país, ¿no? Y además yo colaboro en una parroquia y estoy en el banco de alimentos. ¡Ah, caramba! Esta persona se da y dándose da sentido a su vida. Para mí tiene que ver con el donar, con la práctica de la donación. Entonces, la gratitud en uno mismo es lo que da esa paz y esa tranquilidad y ese sentido de vida. Sí, yo creo que las personas mueren en paz cuando tienen la experiencia de que su vida no ha sido estéril ni vacía, sino que ha aportado, aunque sea un pequeñísimo ámbito, ¿no? Pero ha mejorado el barrio, ha mejorado la comunidad de vecinos, ha mejorado la calidad de vida de unos niños que estaban en dificultades, ha ayudado a crecer unos hijos, ¿no? Esto yo creo que te permite irte a este mundo diciendo, bueno, esta vida no ha sido estéril, no ha sido inútil, no ha sido irrelevante, ¿no? Ha sido valiosa por eso, porque ha permitido que otros crecieran, ¿no? Eso puede generar gratitud o no, ¿eh? Puede ser que el otro te lo agradezca o no. Si te lo agradece, fantástico. Si no, que también puede pasar, tú al menos tienes la experiencia de que eso que has hecho ha sido valioso, ha tenido un efecto positivo en los demás. Y eso nos llena. Y yo creo que cuando uno en las distintas etapas de la vida tiene esta experiencia, tiene la experiencia que su vida tiene sentido. El drama es cuando uno se siente inútil, estéril, se siente que no aporta nada, se siente que está de más. Entonces puede optar por la otra salida, que es salir o escapar de este mundo. Porque tenemos necesidades, desde que empezamos a vivir, tenemos que satisfacer nuestras necesidades para poder mantener ese sentido de la vida, porque muchas veces parece que estés detrás de algo material y tal, sin sentirte en paz contigo mismo y no encuentras el sentido de la vida. Y cada vez se ve más, ¿no? Que si lo material... Entonces, ¿cómo hemos venido aquí para encontrar el sentido de la vida? ¿A qué hemos venido? Hemos venido a dar lo que somos, hemos venido a mejorar la realidad, hemos venido a contribuir a que este mundo sea un poco mejor que como lo encontramos al nacer, ¿no? Fíjate la imagen de el gran teatro del mundo, ¿no? Que utilizan muchos grandes escritores, por ejemplo, del siglo de oro español, ¿no? Calderón, ¿no? Imagínate que el mundo es un gran teatro y tú llegas, ¿no? Y llegas en una cuna, ¿no? Y te vas con una mortaja, ¿no? Bien, y estás una temporada en este gran escenario. La pregunta es, ¿qué voy a hacer para que tenga sentido este periplo, esta temporada que estoy, ¿no? Yo creo que lo que tiene sentido es dar, ¿eh? Dar lo que hemos aprendido, dar lo que somos. Fíjate, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú ahora me dijeras, ¿por qué no cantas? Bueno, yo no me he entrenado en esto, ¿no? ¿Por qué no tocas el violín? No me he entrenado, ¿no? Hay personas que dan humor, hay personas que dan consejos, hay personas que dan música, hay personas que dan poesía, hay personas que dan que pensar, otras nos hacen reír, ¿no? Se trata de dar tu talento. No intentes dar lo que otro da, porque harás el ridículo, ¿eh? Imagínate que tú ahora me invitaras
para que yo hiciera reír, ¿no? Digo, mira, este no es mi carisma. Hay humoristas que lo hacen muy bien y además los necesitamos, ¿no? Entonces se trata de dar lo que tú eres. Si intentas emular, copiar, será una copia mal hecha. En el fondo será como una falsificación, ¿no? Y muchas veces tratamos de dar lo que no tenemos y no damos lo que tenemos. Y hay como una especie de envidia. Si yo pudiera dar lo que dio ese gran filósofo, lo que dio ese científico, bueno, no todo el mundo es Newton, no todo el mundo es Einstein, no todo el mundo es Hawkins, ¿no? Tú das lo que puedes dar y dándolo es la manera como contribuyes a mejorar el escenario del mundo. Algo que me genera mucha curiosidad y quizás me corrijas es por qué cuando somos niños no buscamos el sentido de la vida y a medida que vas creciendo empiezas a razonar. Porque el niño vive integrado en la realidad, el niño forma una unidad con la realidad, está jugando en la alfombra, no hay futuro, no hay pasado, no hay cálculo ni preocupaciones por el futuro de que voy a trabajar, cómo voy a pagar la hipoteca, y tampoco hay pasado. Acaba de empezar, ¿no? No hay resentimiento, no hay remordimiento, no hay culpa. El niño está en el presente, ¿no? En cambio nosotros, a medida que vamos madurando, aparece el pasado y a veces la memoria herida, no tuve que hacer aquello, me equivoqué, no contesté bien, tengo que pedir perdón, y luego está la preocupación por el futuro. Y bueno, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Cómo voy a pagar mis necesidades? Etcétera, ¿no? Y por lo tanto empieza esta pregunta, ¿y qué hago aquí? Pero eso requiere ya un cierto desarrollo intelectual, ¿eh? Es decir, es lógico que el niño al nacer o en los primeros años no se la formule, pero pronto se la formula, ¿eh? El niño también es un pequeño filósofo en potencia, ¿eh? Los niños hacen preguntas que los adultos muchas veces no sabemos responder, ¿no? Fíjate, el abuelo muere, que es generalmente la primera experiencia de muerte que vive el niño en la cercanía, ¿no? Y el niño no pregunta de qué ha muerto, si de cáncer, si de... El niño pregunta por qué ha muerto, ¿no? ¿Y dónde ha ido ahora? Y bueno, tú intentas responder, pero además luego te pregunta y dice, ¿por qué tenemos que morirnos? Dices, bueno, pues estamos hechos así, ¿no? Podría ser de otra manera, sí, pero estamos hechos de esta manera, ¿no? El niño tiene una capacidad interrogativa extraordinaria y va, de algún modo, metiendo al adulto en una situación casi de colapso y decir, mira, no lo sé, no sé qué responder, ¿no? Entonces, sí, la pregunta por el sentido aflora después, requiere de un trabajo y de un nivel cognitivo y sobre todo de sentido de futuro. Cuando uno está en el presente no se preocupa por el sentido de la vida, está armónicamente en el presente, ¿no? En cambio, cuando ve que hay futuro, dice, bueno, pero ¿para qué tengo que vivir y qué tengo que desarrollar con mi vida? El proyecto vital que denominamos, ¿no? Es el momento de intentar dibujar qué proyecto de vida tienes. Has mencionado antes David Hawkins, que no sé, él explica sus niveles de conciencia a nivel de tabla. ¿Cómo valoras a nivel de conciencia colectivo, socialmente? ¿Crees que hemos mejorado, no? Porque sí que es verdad que estamos como hay la percepción de que malgastamos nuestra vida. ¿Cómo ves? A ver, yo creo que falta mucha conciencia en dos planos, ¿eh? Individual y colectiva, ¿no? Por un lado, individual, ¿no? Que significa detenerse y pararse a pensar, ¿no? Y eso estamos en la sociedad de la velocidad y de la hiperestimulación audiovisual. Es decir, estamos tan súper hiperestimulados que vamos respondiendo a estímulos, ¿no? De tal modo que necesitamos, de algún modo, una cierta preservación, ¿no? Un cierto amurallamiento que permite esta autorreflexión, autoanálisis, autointrospección. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo trato a mis alumnos? ¿Cómo trato a mis hijas? ¿Cómo trato a mi esposa? Es decir, esto es adoptar ya plena conciencia de cómo estás viviendo, ¿no? Y luego la conciencia colectiva, que nos falta muchísimo, ¿no? La conciencia de formar parte de una gran familia que es humanidad, ¿no? Fíjate que aquí cada vez más hay lo que decimos una conciencia más fragmentada, ¿no? Este es mi problema, mi trabajo, mi futuro, tú tienes tu mundo, ¿no? Este es tu problema, ¿no? Este es tu tema, ¿no? Falta la conciencia de formar parte de la misma humanidad, ¿no? Y eso es un drama, porque entonces no nos ponemos en la piel de los demás, ¿no?
y generamos grandes barreras, ¿no? Por ejemplo, a nivel medioambiental nos falta esta conciencia, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, de producir, de consumir, de trasladarnos, ¿no? Y lo sabemos, que tenemos que cambiar, ¿no? Y sin embargo persistimos en formas de vida que son insostenibles, que son contaminantes, que son tóxicas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que se despierte la conciencia colectiva, ¿no? Dices, bueno, la pandemia. Bueno, yo escribí sobre la pandemia y algunos pensaron, es la ocasión. Esto despertará a la humanidad de que hay que vivir de otra manera, de que hay que producir de otra manera, que hay que consumir de otra manera. No ha sido así. Y fue una experiencia traumática para muchos. Murieron muchísimas personas, ¿no? O sea, el despertador, ¿qué va a ser, ¿no? ¿Qué será el despertador de la conciencia colectiva? De la individual puede ser un fracaso, una lesión, la muerte de un ser querido, un fracaso laboral, ¿no? Una enfermedad muy grave. Yo he visitado a muchas personas con enfermedad grave y hacen un vuelco, un cambio radical. Dice, yo vivía para trabajar y ahora se acabó esto, porque me he dado cuenta que he estado muy a punto de irme. Y hay como una revelación, hay como un cambio. Dice, no, me lo voy a tomar de otra manera ahora. Y voy a vivir no para trabajar, sino voy a trabajar para vivir, ¿no? Y voy a dedicar tiempo a la familia y a los amigos y a la lectura y a lo que realmente creo que tiene valor. ¿Y eso nos lleva a que realmente el tiempo nos pertenece? No, no nos pertenece, no es una propiedad, es indisponible el tiempo. Ojalá, pero no es una propiedad. Es un libro, una propiedad es tu casa, una propiedad es tu coche, pero el tiempo no es propiedad. Fíjate, el tiempo es un don, nos ha sido dado un tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Yo de momento ya 57 años, mi hijo 26. Disfrutó de muy poco tiempo, ¿no? Otros 12 años. Y la mujer más anciana de Cataluña llegó a los 117, ¿no? Dices, bueno, pero aún así es limitado, ¿no? Por tanto, el tiempo es un don que te ha sido dado y que no sabes qué longevidad tendrá. Pero en ningún caso es una propiedad que puedas disponer, cambiar. Ojalá hubiera podido cambiar, ¿no? Y digo, no, perdona, negociación con la muerte, ¿no? Me voy yo y él que se quede. Y así al menos tendrá 30 años por demás, ¿no? Esto no hay juego en eso, ¿no? La muerte es tiránica, es despótica, entra en el escenario y dice, tú te vas. Es que no me quería ir, da igual, te vas, ¿no? Dice, bueno, no hay derecho, nadie te dijo que era justo esto. Entonces, el tiempo es un don, y es un don que tenemos que aprovechar, cuidar, ¿no? Porque no sabemos la longevidad, ¿no? Y eso yo lo veo en las personas que son más conscientes, ¿no? Que tienen un uso más consciente del tiempo, de la naturaleza, de sus relaciones, ¿no? Y por lo tanto, no, para nada es propiedad. Pero es que no es la vida del otro, tampoco es propiedad, ¿no? La propiedad lo podemos aplicar a objetos, ¿no? Y a cosas, ¿no? Pero al tiempo, que es un intangible, no es una propiedad. Has mencionado la longevidad. Ahora parece que queramos vivir más, independientemente de la calidad de nuestra vida. E incluso quieren llegar a ser inmortales. ¿Cómo ves? Bueno, es verdad, es una utopía transhumanista, ¿no? Y además algunos ponen fecha, ¿no? Yo estuve en Harvard hace 2 años, ¿no? Y era una conferencia sobre bioética, bioderecho y biotecnología, ¿no? Y vino un profesor de la Singularity University, ¿no? La Universidad de la Singularidad, y dijo textualmente a jóvenes de 18 años, ustedes son la primera generación que podrán decidir no morir. Caramba tú. Esto ningún ser humano lo ha podido decidir. Puede decidir morir, ¿no? Y puede decidir incluso dónde, pero no morir no, porque usted muere. Entonces, claro, allí generó una gran expectativa, ¿no? Y claro, el foco lo puso en las biotecnologías y en la capacidad, pues, de reponer órganos, de recuperar células, de regenerar tejidos, etc., ¿no? También hice esta pregunta a mis alumnos. Opción 1, vida finita. Opción 2, vida indefinida en el tiempo. Unanimidad. Para nada quedarme aquí indefinidamente. Pero unanimidad, ¿eh? Digo, hombre, pero no sería lo mejor. Dice, ¿qué va, profesor?
Esto sería una cruz. Luchar por el piso, luchar por el trabajo, resolver las necesidades. Además, te quedas tú, pero no los que quieres. Por lo tanto, verías envejecer pues, a tu esposa, tendrías otra pareja, verías morir a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Dice, no, 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 para nada. Por lo tanto, no nos gusta la finitud, pero la otra posibilidad nos genera temor y temblor, ¿no? Esto de estar aquí permanentemente. Bueno, ¿tú has visto cómo está el escenario del mundo? De sufrimientos, de crueldades, de todo tipo de guerras, genocidios. Dices, aquí permanentemente, por favor, una temporada así, fijo no. Pero luego, Francesc, hay personas que solo viven para trabajar y se dan cuenta muy tarde. Sí. Es un dilema al final. Sí, y muchos cuando tienen ocasión dicen, tenía que haber priorizado otras actividades, ¿no? Pero en carácter retrospectivo, ¿no? Y muchas personas que están en el proceso final, hay esta culpabilidad, ¿no? Tenía que haber dedicado más tiempo a los amigos, más tiempo al arte, más tiempo a la naturaleza, más tiempo a mí mismo, más tiempo pues a mi esposa, ¿no? Porque mi vida ha sido unidireccional y unidimensional en el trabajo, ¿no? Y te conviertes en un homo laborans, que decimos, ¿no? Work and work and work and work, ¿no? Y al final pierdes mucha riqueza, ¿no? Entonces, lo ideal es darse cuenta de eso antes. Porque si te das cuenta de eso cuando te quedan 3 telediarios, ¿de qué te sirve? Te quedan 3, ¿eh? Vaya, puedes cambiar 3 días, pero bueno, lo ideal es darse cuenta, si puedes, a los 20 años y no a los 50, para cambiar tu estilo de vida, ¿no? Pero para eso muchas veces tiene que pasar algo. Porque hay una rutina y una repetición de actos. Lunes, martes, miércoles, fin de semana. Y por lo tanto hay como una rutina. En cambio, cuando pasa algo, lo que llamamos la situación límite, o un acontecimiento, entonces te paras y dices, caramba. Y a veces este pasa algo puede ser no buscado, o a veces, por ejemplo, te retiras, ¿no? Dices, voy a hacer el Camino de Santiago. Solo, 30 días. Cavilando. Y en ese proceso hay una toma de distancia de tu vida y dices, uy, tengo que cambiar muchas cosas. Y produce esta posibilidad que decía, ¿no? Sí, no, sí, enmiendas, no a la totalidad, ¿no? Pero hay experiencias que hacen despertar esa conciencia. Y si te diesen el poder para poder cambiarlo, ¿qué escogerías? Porque antes hablamos del nivel de conciencia colectivo, creo que hace fuerza, pero sí que es verdad que parece que es algo que nos cuesta arrancar a nivel colectivo. Si tuvieses que escoger algo para cambiar, ¿cómo lo harías? Es el tema, ¿no? Es decir, ¿qué escogerías para cambiar, ¿no? A veces el cambio viene porque hay un acto intencional. Voy a cambiar, ¿no? Pues voy a cambiar de hábitos, voy a dejar de fumar, voy a dejar de consumir, etcétera, ¿no? A veces viene porque no tienes otro remedio. Dices, bueno, yo habría seguido corriendo, habría seguido pedaleando, pero patapam, ¿no? ¿Qué haces entonces? Tienes que cambiar. Cuidado, cambias con amargura, porque hay una nostalgia. Ojalá hubiera podido, pero... Y la resignación todavía no es aceptación, porque hay como un duelo todavía lleno de amargura y de resentimiento, ¿no? La aceptación es, de acuerdo, estoy en otro escenario. Vale, ¿qué posibilidades tengo aquí? Y aquí te entusiasmas con otra posibilidad, con otro proyecto, con otra realidad, ¿no? Entonces, hombre, lo ideal es el cambio buscado porque te das cuenta que esa forma de vida no te llena. Pero a veces no se produce así, sino de sopetón, ¿eh? Y tienes que digerirlo. Y esa es la dificultad, ¿no? ¿Cómo digerir eso? Hay personas que no lo digieren y entonces caen en formas de evasión, ¿no? La droga, el alcohol, formas de no puedo soportar la vida sin eso o sin esa persona y entro en un terreno de autodestrucción. Yo lo he visto duelos patológicos, ¿eh? Persona, muere su hijo, no puede soportar ese dolor, no puede soportar ese vacío y empieza el alcohol y luego la droga. Y finalmente se pierde, ¿eh? El centro de desintoxicación se pierde, ¿no? El dolor hay que enfrentarlo, hay que asumirlo, hay que aceptarlo y luego hay que intentar vivir con este aprendizaje, ¿eh?
Y la aceptación no es la resignación. Muy bueno. ¿Crees que el amor da sentido a nuestra vida, Francesc? Sí, es el fundamento. Cuando yo digo que el sentido de la vida está en la donación, ¿y por qué donas? ¿Por qué te donas? ¿Por qué hay autodonación? ¿Por qué amas? Y eso lo puedes aplicar a una enfermera, lo puedes aplicar a un maestro y lo puedes aplicar pues a cualquier voluntario que dice, bueno, este señor, ¿por qué va a dedicar este tiempo, qué sé yo, ¿no? A esta ONG, ¿no? Porque ama ese colectivo, porque ama este espacio natural y le sabe muy mal verlo en este estado. Y va a dar tiempo y energía y talento para mejorarlo, ¿no? En el fondo, yo creo que lo que da sentido a la vida es amar y ser amado. Yo creo que una persona que no puede amar ni puede experimentar el amor de los demás, es muy difícil que encuentre sentido a su vida. Aunque tenga mucho dinero, aunque tenga mucho prestigio, aunque tenga mucha fama, aunque tenga mucho éxito, ¿no? Porque al final este fundamento es clave, ¿no? Puedo dar a los demás un bien, puedo generar un bien a los demás y los demás además me lo generan a mí, ¿no? Y eso genera una sensación de no estar solo y una sensación de que mi vida tiene un sentido, ¿no? Y además este sentido es muy incluyente. Fíjate, si tú pones el sentido de la vida en el poder, estos son cuatro que llegan al poder. Y además es muy frágil, puedes caer en un momento. Si tú pones el sentido de la vida en el dinero, estos son cuatro. La mayoría no están en el poder económico ni en el poder. Si tú pones el sentido de la vida en la fama, esto no depende de ti. Ahora tienes fama, mañana se han olvidado todos de ti. ¿Qué tipo de sentido es este? Sentido de la vida tiene que exponerlo en algo que sea mucho más universal, ¿no? Y que por otro lado sea mucho más incluyente, ¿no? Y el ser humano, por definición, es un ser con capacidad de amar y además con deseo de amar, ¿no? A veces no amamos bien, a veces somos posesivos, pero tenemos esta capacidad y podemos aprender a amar, ¿no? Hay una pedagogía también del amor, ¿no? El niño es muy narcisista, muy egocéntrico. Puede aprender a desprenderse del ego y a darse a los demás, pero de entrada todo para mí. Yo soy el centro de gravedad, ¿no? Bueno, es un niño. Tenemos que ayudarle a aprender a amar a los demás y a darse a los demás. Sí que es verdad que nos cuesta, Francesc, decir un te quiero, amar, y yo me incluyo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi madre me es más fácil que a mi padre, ¿no? ¿Por qué nos cuesta decir un te quiero, un te amo? Porque los mensajes fundamentales, los mensajes serios, los mensajes trascendentes, siempre los dejamos para más adelante, ¿eh? Tendemos a posponer, ¿no? En cambio, la vida la ocupamos con frases y mensajes de carácter muy frívolo, ¿no? Ha venido el lampista, ¿no? ¿Cuánto cuesta esta pizza napolitana, ¿no? La mayoría de nuestras conversaciones son sobre lo más anecdótico. La vida de un famoso, las declaraciones de un futbolista, la corrupción de un político, y así llenamos nuestras conversaciones y muchas sobremesas, ¿no? Cuando te pones trascendentes, cuando las cosas van muy mal. Fíjate qué mensajes mandaron los pasajeros que iban en el avión el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Directo contra las torres, eh, por lo tanto, lo que representó el descalabro, ¿no?, del terrorismo en Estados Unidos, ¿no? Mensajes de amor. Te quiero, te agradezco todo lo que has hecho por mí, gracias por estar a mi lado, porque se veían directos al precipicio, ¿no? ¿Por qué lo posponemos? Hay vergüenza, hay pudor, hay sentido del ridículo, ¿no? Y posponemos estos mensajes, ¿no? En cambio, quien sabe que tiene el tiempo limitado, ya no pospone. Claro, si tú te han declarado, pues, qué sé yo, tristemente, ¿no?, un cáncer con metástasis y además lo sabes, no te han ocultado, esta es otra, la información, te la han transmitido, dices, vale, ahora voy a distinguir, voy a conversar con esta persona, tengo que pedir perdón, tengo que agradecer a esta persona todo lo que hizo por mí y tengo que hacerlo ahora, porque no habrá más ocasión, ¿no? Por lo tanto, siempre lo posponemos pensando que habrá otro día y a veces no hay otro día. Yo, si hubiera tenido ocasión, le hubiera agradecido muchas cosas a mi hijo, pero ni él ni yo sabíamos que era su último día. Si lo hubiera sabido, madre mía, pero no lo sabía, ni él ni yo. Entonces, claro, esto
es un aprendizaje que yo ahora me integro en mi forma de vivir y trato de agradecer a las personas que me han ayudado, que me han educado, que me han enseñado, que me han corregido, que me han criticado, todo lo que me han aportado de bien y me han construido como ser humano, ¿no? Porque no tendrás siempre la ocasión de hacerlo. O quizá no estarán ellas. O estarán en un estado tan, digamos, deteriorado cognitivamente que ni te identificarán, no sabrán ni quién eres, ¿no? Por eso sí, la cultura de la gratitud tenemos que instalarla en el presente y no posponer, como la petición de perdón. Ya le pediré perdón mañana. ¿Mañana? ¿Estará mañana él? ¿Estarás tú en condiciones? ¿Tendrás memoria de lo que le hiciste? Porque para pedir perdón hay que tener conciencia de que le hice un tuerto, ¿no? Por tanto, es clave esto. No podemos posponer. Francesc, yo sé que hay muchas personas que están anclados no lo han podido superar. Yo sé que seguramente también trabajarás en ello y veo que lo has superado. Pero muchas personas, como hemos mencionado, se quedan ancladas. ¿Qué es lo que más te ha servido a ti para dar un poquito de luz y esa esperanza? Mira, yo en el libro hablo sobre todo de asumir, no de superar, porque entiendo que uno supera una prueba atlética, supera unas oposiciones o supera incluso un examen, ¿no? Yo creo que la muerte de un ser querido, como mucho, se asume, y si ya hablo de un hijo, se asume, después de un proceso, pero superar no, y mucho menos olvidar, ¿no? Lo asumes, ¿no? Es decir, te das cuenta que tienes que vivir con eso y tienes que vivir con la máxima serenidad y esperanza con ese hecho o acontecimiento, ¿no? Que me ha sido muy útil, ¿no? Algunas claves las he dado. Conversar. Mi esposa, mis hijas, ¿no? Escuchar, ¿no? Narrar, ¿no? En mi caso, escribir. Otros no escriben. Conversación, dibujan, cantan, ¿no? Pero también me ha sido muy útil, y lo digo con mucha franqueza, la lectura de textos sagrados, textos espirituales, ¿no? Hay una sabiduría en los textos sagrados, ¿eh? Pensemos, qué sé yo, en un libro como el Coelet del Antiguo Testamento, en un libro como el libro de Job, ¿no? Los Salmos, ¿no? Para hablar solo de literatura ya bíblica, ¿no? Pero estos textos contienen una sabiduría. Cuando uno los lee, los medita, te dan consolación, ¿eh? Te dan esperanza, te dan una cierta paz, ¿no? O sea, la palabra tiene doble potencial. Con las palabras podemos destruir, herir, pero podemos también consolar, podemos ayudar, podemos incluso diría salvar a una persona de su desánimo y de su... Todo depende de qué lees, ¿no? O a quién escuchas, ¿no? Entonces a mí, los textos sagrados, los textos de algunos filósofos me han resultado muy inspiradores y me han resultado elementos de consolación, ¿no? Cada uno tiene que ir encontrando, ¿no? La música también tiene un efecto balsámico, ¿no? En cualquier caso, no hay fórmulas magistrales, ni hay atajos, ¿no? Y es una búsqueda personal que uno puede compartir. Yo la he compartido en este libro, el No hay palabras. He intentado explicar mis aprendizajes, mis estados emocionales y cómo he asumido finalmente esta experiencia por si puede ser útil a personas que viven un duelo análogo o similar. Porque para las personas que quizás aún también no les haya pasado, ¿pueden hacer algún trabajo para después estar en paz con ellos mismos? A ver, sí. Es decir, yo creo que una persona que tiene conciencia de su finitud, ha asumido que todo es finito y todo es mortal, la irrupción de la muerte no le resulta una novedad. Dices, ya lo sabía. Que me tenía que morir, ya lo sabía. Pero no ahora, ¿de acuerdo? Pero ya lo sabía. Digamos que hay una anticipación, ¿no? Y hay de algún modo un verlo venir, ¿no? Y esto te permite también encajarlo mejor, ¿no? El problema es la muerte de un ser joven, ¿no? Porque de una persona anciana, y además si ha ido precedida de una enfermedad, te has ido preparando, ¿no? Mi madre tiene 97 años, tiene un Alzheimer desde hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, cualquier día me pueden llamar, ¿no? Y me darán la noticia.
y sentiré tristeza, claro que la voy a sentir, pero ya lo das como un hecho de decir, bueno, 97 años, una vida muy plena, muy fecunda, ¿no? Lo que nos resulta más difícil de asumir es la muerte del niño, del adolescente, del joven, incluso de la persona adulta en plenitud de facultades, ¿no? Pero somos mortales, ¿no? Y somos finitos. Por tanto, sabemos que tenemos que morir. Quien ha asumido esto está ya más predispuesto a aceptar y asumir que la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿no? Aún así tenemos que recordárnoslo, porque nos olvidamos pero permanentemente de esto. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Francesc. Francesc, ¿qué es la felicidad para ti? Y si quieres que se puede lograr, porque parece que vayamos a por la felicidad o que sea una tendencia alcista, pero no sé cómo la ves. Yo creo que la felicidad en nuestro mundo siempre es imperfecta. Siempre es imperfecta. Siempre hay elementos que distorsionan esa felicidad. Sobre todo si estás informado, ¿eh? Si conoces lo que pasa en el mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que una felicidad en nuestro mundo es imperfecta, es provisional, es frágil. Hay estados de plenitud, hay instantes de gozo, pero la felicidad es imperfecta. ¿Cómo se consigue? Bueno, yo veo aquí tres elementos. Primero, vínculos de calidad humana. Tener vínculos de calidad humana. Un proyecto de vida que tenga sentido, ¿no? Y luego, una estabilidad. También cuenta esto, ¿eh? Una estabilidad mínima, económica, social. No se trata de ser multimillonario, pero una mínima estabilidad, ¿no? Para mí hay un trípode, ¿eh? Que es vínculos de calidad, una estabilidad social y económica, y luego tener un proyecto de vida que te dé sentido, que digas, merece la pena enseñar, cuidar, formar, construir, escribir, y eso te llena también. Muy bueno. El tema del aburrimiento. Yo sé que vosotros que filosofáis y tal, a veces surgen de ahí grandes ideas, pero sí que es verdad que a nivel social parece que sí, lo que mencionabas, si no tienes un proyecto y tal, eres un desastre. ¿Cómo lo ves? A veces el aburrimiento es necesario porque puede ser la ocasión para descubrir quién eres, tus talentos y para justamente identificar tu proyecto vital. En cambio, el entretenimiento permanente es un desastre, porque estás permanentemente fuera de ti, entretenido, con series, con payasos, con humoristas, con la vida de los demás, ¿no? Por lo tanto, que se aburra alguien, yo no lo veo negativo, ¿eh? Y que el niño se aburra y tenga que salir de ese aburrimiento por sí mismo, significa que tendrá que desarrollar su creatividad, su imaginación y tendrá que desarrollar su fondo para poder salir de ese aburrimiento. Pero al mismo tiempo, Francesc, nos da miedo los cambios a nivel También, social. claro. ¿Cómo podemos afrontar esto? El cambio siempre da miedo, pero, a ver, tenemos que tener en primer lugar confianza, ¿no? No es la primera vez que hay cambios. Y segundo, evitar el cambio solo. Es decir, nos vamos a ayudar mutuamente, ¿eh? Hay cambios políticos, hay cambios económicos, hay cambios empresariales, ¿no? Y los cambios generan muchísima inquietud, ¿no? Primero, confianza. No es la primera vez que enfrentamos situaciones de cambio. Y dos, no estoy solo. Vamos a ayudarnos. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? ¿Cómo vamos a transmitirnos conocimientos para enfrentarnos al cambio? Yo he escuchado que mencionabas alguna vez la palabra farmacocracia. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que nos repercute? Yo creo que es un error intentar buscar soluciones a nuestros males del alma, ¿no? Solo a través del fármaco. O sea, el fármaco nos sirve muchísimo para muchas dolencias, ¿eh? Usted tiene un cólico nefrítico, ¿no? O una cefalea. Pero ¿qué haces con la culpa? ¿Qué haces con el remordimiento? ¿Qué haces con la angustia? ¿Qué haces con el resentimiento, el rencor? ¿Qué haces con la tristeza, ¿no? Entonces la farmacocracia es el poder del fármaco. Tómese esto, ¿no? Bueno, esto me libera momentáneamente, pero vuelve otra vez, ¿no? Tenemos que ir a la raíz. Y a mí me parece que los dolores o las enfermedades del alma requieren de otra estrategia, ¿eh? Requieren de palabra, de escucha, de consolación, de narración, sin descartar el fármaco en situaciones de dolencias físicas, orgánicas, que requieren de este fármaco, ¿no? Porque el vínculo, antes has mencionado el tema de los vínculos, Francesc, ¿podemos mejorar nuestros vínculos para tener ese sentido de vida? Sí, es que yo creo que tener un vínculo de calidad
ya llena. Si es tener una relación profunda de amistad es una fuente de sentido. ¿Cuántas personas dicen mi trabajo es un asco, el barrio en que vivo es un asco, tengo un piso miserable, pero mis amigos son la fuente de sentido? Y cuando me encuentro con ellos, realmente vivo plenamente mi vida, ¿no? Y sé que puedo contar con ellos, ¿no? Los vínculos de calidad son una fuente de sentido. Ahora, vivimos en la época donde sobre todo es la persecución de cantidad de vínculos, cantidad de seguidores, cantidad de likes, ¿no? Y claro, lo más importante es la calidad de los vínculos. Tener 4, pero de quien puedes confiar, donde hay confidencialidad, donde hay una relación de ayuda. Puedo contar incondicionalmente con ellos. Esto es un amigo. Lo demás es humo. Es humo y, de algún modo, se deshace en un momento. Lo demás es lo que te sostiene. Y ya para concluir, Francesc, para esas personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué recomendación o qué legado te gustaría dejarles? A ver, frente a la batalla interna, la clave es, en primer lugar, identificar por qué estamos en esta batalla interna. ¿Por qué nace esta batalla interna? ¿No? Hay muchas batallas inútiles, ¿no? Quiero ser el que no soy, envidio lo que tiene el vecino, me gustaría tener lo que tiene la vecina. Por lo tanto, asume quién eres, asume lo que puedes, ¿no? Desarrolla tus potenciales y tu talento, pero evita batallas inútiles, ¿no? Y luego hay las batallas de verdad, ¿no? Porque uno quiere mejorar, uno quiere ser más excelente, y esas son batallas que que jugamos todos, ¿no? Pero ojo con las batallas inútiles, ¿eh? Estas hay que descartarlas porque generan mucho sufrimiento inútil y estéril. Pues te quiero dar las gracias, Francesc, por haber compartido este rato con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. No, la verdad es que he disfrutado mucho y son temas eternos. Hemos hecho un pequeño paréntesis, pero son temas eternos. Espero volverte a tener aquí con nosotros, Francesc, y nos vamos a ir despidiendo ahí. Chao. Adiós a todos.